Buenas tardes, queridos alumnos de quinto semestre. Realizaremos ahora un pequeño video para revisar cómo utilizar las fórmulas para obtener derivadas. Un procedimiento mucho más simple, más sencillo que lo que hemos hecho a través del límite esencial. Una vez que veamos esto, sé que seguramente se preguntarán muchos de ustedes, bueno, ¿y por qué no fue esto lo primero que hicimos? Bueno, porque el conocimiento de las matemáticas es formativo. Y conforme vamos avanzando en las cosas, vamos adquiriendo elementos que luego de los que podemos echar mano para poder comprender mejor las cosas. Así que, pues bueno, este es el caso. Antes que entremos propiamente dicho a las fórmulas, tenemos que entender que la notación de derivada, algo que ya de alguna manera vieron en el PDF, ahora lo ratificamos. Cuando vean esto, esta de algo enseguida, que puede estar entre paréntesis o no, y dividido entre dx, no se lee como lo acabo de decir, se lee como derivada ¿de qué? Pues lo que esté, en este caso, enseguida de esta d o dentro del paréntesis. Así que, si tienen ya su formulario en la mano, podemos ir avanzando en cada una de las fórmulas para poder analizar su uso. Bueno, en el primer caso, la fórmula número 1 nos dice que la derivada de una constante es 0. Así de cualquier número, en este caso puse la derivada de menos 3 es 0, la derivada de 8 es 0, la derivada del número pi es un número, es una constante, también es 0, y así sucesivamente. Cualquier número, así sea 400.000, menos 23 o 40, su derivada es 0. Positivo o negativo es 0. Correcto. Ahí pasamos a la segunda fórmula, que nos dice que la derivada de x con respecto a sí misma es 1. Pero difícilmente vamos a tener la derivada de x. La otra aplicación sería la derivada de menos x, que pues evidentemente sería menos 1. Sin embargo, no es esta la única aplicación, digamos, que tiene esta fórmula. Para ello vamos a echar mano de la fórmula número 4, que nos habla del producto, de la derivada del producto de una constante por una función de c por b. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula de derivación? Que podemos sacar la constante de la derivada. Y entonces eso es igual a la constante por la derivada de la función. Ahora bien, esta fórmula número 4 no siempre la utilizamos de esta manera. Y retomo yo la número 2, porque decía yo que difícilmente viene sola la x. Regularmente vendrá acompañada de algo. Por ejemplo, tenemos la derivada de 5x. Lo que nos dice la fórmula número 4 es que tendríamos que sacar la constante, es decir, el 5 de la derivada. Y ahora sí, la derivada de x con respecto a sí misma, según la fórmula número 2, es 1. Y entonces sería 5 por 1, que es 5. Perfecto. La derivada, por ejemplo, de menos 4x. Igual sacaríamos la constante, que es menos 4, por la derivada de x, que es 1. Y menos 4, ya le volé el signo, pero lo ponemos bien, sería menos 4. Bien, hasta ahí va todo perfecto. Sin embargo, esta forma de hacerlo sería muy tortuoso. ¿Qué cosa es lo que estamos haciendo? Si se fijan, al final de cuentas, esa constante que estamos sacando, la estamos multiplicando ¿por cuánto? Por 1. Así que podemos decir que la derivada, por ejemplo, de 8x, ¿cuánto será? Pues 8, porque la derivada de x es 1. La derivada de menos 20x, ¿cuánto sería? Pues menos 20. Facilito. La derivada entonces de 400x, ¿ya adivinaron?
pues es 400. Muy fácil, ¿verdad? Bien. Ahora esto nos conduce directamente a la fórmula 6a, que voy a escribir en este momento, que nos dice la fórmula 6a. Habla de la derivada de x a la n, quiere decir la x elevada a una potencia. Y la fórmula, siguiéndola de izquierda a derecha, nos dice que es n por x a la n menos 1. Ahora realizaremos algunos ejercicios relacionados con esto. Ahora bien, esta fórmula número 4 no siempre la utilizamos de esta manera. Y retomo yo la número 2, porque decía yo que difícilmente viene sola la x. Regularmente vendrá acompañada de algo. Por ejemplo, tenemos la derivada de 5x. Lo que nos dice la fórmula número 4 es que tendríamos que sacar la constante, es decir, el 5 de la derivada. Y ahora sí, la derivada de x con respecto a sí misma, según la fórmula número 2, es 1. Y entonces sería 5 por 1, que es 5. Perfecto. La derivada, por ejemplo, de menos 4x. Igual sacaríamos la constante, que es menos 4, por la derivada de x, que es 1. Y menos 4, ya le volé el signo, pero lo ponemos bien, sería menos 4. Bien, hasta ahí va todo perfecto. Sin embargo, esta forma de hacerlo sería muy tortuoso. ¿Qué cosa es lo que estamos haciendo? Si se fijan, al final de cuentas, esa constante que estamos sacando, la estamos multiplicando ¿por cuánto? Por 1. Así que podemos decir que la derivada, por ejemplo, de 8x, ¿cuánto será? Pues 8, porque la derivada de x es 1. La derivada de menos 20x, ¿cuánto sería? Pues menos 20. Facilito. La derivada entonces de 400x, ¿ya adivinaron? Pues es 400. Muy fácil, ¿verdad? Bien. Ahora esto nos conduce directamente a la fórmula 6a, que voy a escribir en este momento, que nos dice la fórmula 6a. Habla de la derivada de x a la n, quiere decir la x elevada a una potencia. Y la fórmula, siguiéndola de izquierda a derecha, nos dice que es n por x a la n menos 1. Ahora realizaremos algunos ejercicios relacionados con esto. Muy bien, entonces siguiendo la fórmula 6a, nos dice que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Una cuestión entonces fundamental de definir en estos casos es cuánto vale la n. Si observamos aquí la derivada de x cuadrada, evidentemente n pues vale 2. Por lo tanto, siguiendo la fórmula que dice n, o sea, 2 por x elevado a qué potencia? A la n menos 1. 2 menos 1. ¿Y cuánto es 2 menos 1? Pues 1 o simplemente 2x. ¿Ven? Cuando queremos derivar x al cubo, entonces, en este caso, n es 3. Por lo tanto, siguiendo la fórmula, sería n por x a la n, que es 3, menos 1. Y 3 menos 1 es 2. Por lo tanto, 3x cuadrado. ¿Qué está sucediendo? Si se fijan, el valor de n, en este caso que es 2, lo vamos a poner antes de la x. En este caso es 3, lo ponemos antes de la x.
¿Y qué hacemos con el exponente? Pues lo reducimos en 1. Está al cuadrado, queda la primera potencia. Está al cubo, queda al cuadrado. Así que no es de genios suponer que la derivada de x a la cuarta será 4x al cubo. Escribí muy feo este pez. A ver, va de vuelta. Al cubo. Ok. La derivada de x a la quinta, entonces, ¿cuánto es? 5x a la cuarta, ¿verdad? El coeficiente de 5 lo ponemos aquí. Y x, la potencia de x la reducimos en 1. 5 menos 1, 4. Y así sucesivamente. Hasta ahí va perfecto el asunto. Pero, como decía yo, la fórmula número 4 nos ayuda mucho porque regularmente tampoco aparecen solas las x cuadradas, x cúbicas, x quinta, sino que vienen acompañadas de otro numerito antes. Así que, si por ejemplo tenemos la derivada de 3x cuarta, siguiendo la fórmula número 4, nos dice que este 3 lo tendríamos que sacar de la derivada. Así que sería 3 veces la derivada de x a la cuarta. Y la derivada de x a la cuarta, ya lo hicimos aquí arriba, es 4x cúbica. Y tenemos aquí dos coeficientes que están multiplicándose, dos constantes. 3 por 4, 12. ¿12 qué? X cúbica. Bien, hacemos otro ejemplo. La derivada de 2x a la séptima. Según la fórmula número, insisto, es la 4, es que hay que sacar la constante, sería 2 que multiplica a la derivada de x a la séptima. Y la derivada de x a la séptima, pues es 7x a la sexta. Y 7 por 2 es 14x a la sexta. Bien, pero eso igual tiene un proceso por acá que pudiera ser ciertamente, si no complejo, por lo menos tardado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense bien. Aquí lo que terminamos multiplicando, que es el 4 por el 3, el 4 es la potencia que tiene lo que estamos derivando. Y el 3 es el coeficiente que ya de por sí tenemos. Entonces, lo que podemos hacer directamente, nos brincaremos aquí parte del caso y multiplicamos 4 por 3, que es 12, y el exponente de x lo reducimos en 1, x al cubo. Ahí está, completa. Exactamente lo mismo que hacemos aquí abajo, ¿no? 7 por 2, 14, y la derivada de x a la séptima es x a la sexta. Así que facilísimo. Si tenemos la derivada de menos 4x cúbica, abusados, esto no es lo mismo que esto, ¿eh? Así que 3 por menos 4, menos 12, y reducimos en 1 este exponente. 3 menos 1 es 2. Y terminamos. Les pido que vean los videos porque ahí se empieza a ver cómo cuando los exponentes son negativos, pues la forma de hacer esa resta es diferente y igual sucede con las cuestiones fraccionarias. Les he mencionado que si le pongo esa cantidad de videos es porque quiero que los vean todos. Así que hagan esa caridad. Ok, continuamos entonces. Una vez vistas las fórmulas anteriores, derivar una función polinomial, pues técnicamente es cosa de niños, ¿verdad? Porque aquí, ¿qué cosa vamos a hacer? Bueno, cuando tenemos todas estas que están elevadas a una potencia, ¿qué fórmula vamos a utilizar en todas estas? Pues combinadas la fórmula 4 con la
6a. Bien, ¿cómo sería esto? Ya saben que la notación de la derivada pues, puede ser y', f' de x o de y de x, como ya lo explicamos hace un momento. 8 por 5, 40, x a la cuarta. Menos 7 por 4, menos 28, x a la cuarta la reducimos en 1, es al cubo. Más 6 por 3, 18, el cubo lo reducimos en 1, queda al cuadrado. Menos 5 por 2, 10, le reducimos en 1, es x. Y para terminar, para derivar 4x, utilizamos combinadas ahora nuevamente la fórmula número 4, ¿con cuál? Pues con la 2. Y la derivada de 4x, pues es 4, porque la derivada de x, recuerden que es 1. Y la derivada de una constante es 0, así que podemos poner el menos 0, aunque no se estila regularmente, esto lo obviamos y lo eliminamos. Muy bien, entonces derivar cualquier otra función polinomial, algunas son muy simples. Entonces, ahora utilizamos la notación de f' de x, sería 3 por 2, 6x. De x, recuerden que es 1, así que de menos 8x es menos 8, y 6 es una constante, entonces su derivada será 0. Por lo tanto, terminamos. Continuando con las demás fórmulas, tomamos la número 6, que debería ser previa a la 6a, pero por la practicidad que tenía, dijimos primero la 6a. Bien, en este caso, es la derivada de b a la n. ¿Qué cosa es b? Es una función. Por cierto, creo que no lo expresamos antes, pero por ahí, cuando veo una U, una B o una Z, estamos hablando de funciones. Cuando hablamos de X, pues es la variable independiente. Ok. Aquí, si se fijan, dice n por b a la n menos 1, ¿verdad? La 6a es derivación de la 6. Si se fijan, la 6a no tiene esta parte, porque ¿qué parte tendría la 6a después de n por x a la n menos 1? Pues tendría que tener la derivada de x. Pero según la fórmula número 2, la derivada de x con respecto a sí misma es 1, así que 1 multiplicado por cualquier cantidad es igual a la misma cantidad. Por eso es que se obvia esa parte en la 6a y de hecho no se utiliza. Ok, aquí tenemos dos cosas que identificar. Fíjense bien. Primero, la n, nuevamente, que es la potencia, ¿verdad? Entonces, n es 4. Muy bien. Pero también la b, que es la cantidad que está elevada a esa potencia. ¿Qué cosa es la b en este caso? Pues la b es 5x cuadrada menos 1. Teniendo esto presente, pues va a ser muy fácil sustituir en la fórmula anterior. Vamos a ver. Dice n, que es 4, por b, escribimos b, x cuadrada menos 1, elevado a qué potencia? A la n menos 1. 4 menos 1 será el cubo, pero nos indica aquí por la derivada de b. Esto en muchos libros lo encontrarán como la regla de la cadena. ¿Y qué cosa es b? Pues es 5x cuadrada. ¿Por qué las reglas de la cadena? Bueno, pues una cadena tiene eslabones y un eslabón le lleva al otro, ¿verdad? Así que esta derivada nos conduce a otra derivada. De hecho, la derivada de la fórmula número 6, que es con la que iniciamos esto, pues ya está hecha. Sin embargo, al final nos indica la derivada de esto, que es una polinomial como la que vimos antes. Así que es muy fácil. Fíjense. Sería 4 que multiplica a 5x cuadrada menos 1 al cubo. Y luego la derivada de 5x cuadrada sería 2 por 5, 10. Y reducimos x en 1, así que sería x a la primera potencia. La derivada de menos 1, que es una constante, es 0, así que ahí murió el rencor. Hasta ahí.
Esta cantidad que podría estar elevada a alguna potencia está a la primera potencia, pero en sí el conjunto, el 10 a la x, está elevado a la primera potencia. Aunque no se le ve, aquí podría tener un 1, y así sería. Lo digo porque las cantidades que podemos multiplicar en álgebra son las que tienen la misma potencia. E insisto en que no es porque esta x esté a la primera potencia, sino que toda la cantidad en su conjunto está a la primera potencia. Y por ello podemos multiplicar esto por el coeficiente que tenemos al principio, y entonces nos quedaría bien bonito, 4 por 10, 40x, que multiplica a 5x cuadrada menos 1 al cubo. Y hemos terminado. Padrísimo, ¿no? Bien.